Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Una de las principales fuerzas políticas que entra en la contienda electoral del próximo año en Colombia es el movimiento Puro Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la más reciente encuesta de Ipsos Napoleón Franco, la lista que el exmandatario encabeza para el Senado obtiene el 60% de favorabilidad, mientras que Francisco Santos figura como el preferido entre los precandidatos a la presidencia. Álvaro Uribe, elegido como presidente de los colombianos en el 2002. Álvaro Uribe, reelecto como mandatario en el 2006. Y en este 2013, el expresidente vuelve a las lides electorales con una aspiración diferente a la Casa de Nariño, donde permaneció durante 8 años. Esta vez es el Senado de la República. Estoy en esta causa del Centro Democrático. Hemos aprendido. Queremos hacerlo mejor. Al parecer, la estrategia de lista cerrada del ex jefe de Estado empezó con pie derecho en la más reciente encuesta de la firma Ipsos Napoleón Franco, excluyendo el voto en blanco y a los que no votarían. El 60% de los electores afirmó que apoyaría la lista de Uribe en el Senado frente a un 25% que preferiría otros candidatos. Precandidatos del centro. Otra de las apuestas de Álvaro Uribe en la contienda electoral será a la presidencia de Colombia, esta vez representada por varios de sus escuderos. Según la encuesta de Ipsos Napoleón Franco, es Francisco Santos, ex vicepresidente de Uribe, quien lidera la preferencia de voto de la consulta del Centro Democrático. Excluyendo los votos en blanco y a quienes no votarían, Santos con un 33% supera al exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, que obtiene un 12%, y al exembajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Holmes Trujillo, quien alcanza apenas un 4%. No obstante, el impulso del motor uribista aún no alcanza para superar al jefe de Estado Juan Manuel Santos en la intención de voto. Si las elecciones para presidente fueran mañana, el 17% de los encuestados apoyaría al actual mandatario por encima del 13%, que inclinaría la balanza a favor del periodista Francisco Santos. Señor José Félix Laforí, presidente de Fedegam, voy con usted a propósito del resultado que da para el expresidente Álvaro Uribe Vélez esta encuesta, donde un porcentaje de un 60% de los encuestados dice que votará por esa lista cerrada que él ha presentado al Congreso de la República. ¿Cree usted que finalmente el expresidente arrasará en el Congreso? ¿Tendrá esa posibilidad de dividir a la opinión entre quienes están con Santos, con el presidente Santos, y quienes están con el expresidente Uribe, hacer esa división también en los votantes que acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto por el Congreso? Pues mire, yo creo que esto va a ser una elección atípica del Congreso. Por supuesto que falta todavía un tiempo en la que muy seguramente las cosas empezarán a tomar como más cuerpo, pero es evidente que todos aquellos que desaprueban la gestión del gobierno encuentran un escenario de esperanza en la posibilidad de elegir al presidente Uribe como senador de la República. Y lo que uno ve cuando sale por el país es que hay un inmenso uribismo cada vez más desbordado que se va a manifestar. Por supuesto, en el debate electoral habrán otras listas, habrán otras tendencias y la dinámica electoral en los diferentes departamentos terminará por hacer de esa intención de voto, ¿no? una realidad que puede no ser exactamente la que están reflejando las encuestas, pero que no le quepa duda, el fenómeno de Uribe es un fenómeno que está marcando en todo el país y la sorpresa que se dará justamente el Congreso, cuyo nivel de aceptación es muy bajo, es quizá la institución menos aceptada por los colombianos, va a ser muy dramática. Por consiguiente, me parece que el senador Roy y el doctor Germán Barón van a tener que hacer un gran esfuerzo dialéctico de aquí en adelante para convencer a los descreídos votantes colombianos para que sigan votando por un Congreso que es más de lo mismo.
Señor Roy Barreras, ¿cómo ve usted ese resultado de esta encuesta? Ustedes dicen que es una pregunta, permítame, usted me dice que es una pregunta antitécnica de alguna manera porque se está preguntando únicamente por quienes votarían a favor de Uribe y quienes votarían en contra de Uribe en esa lista al Congreso. ¿Usted no cree que esa elección, señor Roy Barreras, al Congreso de la República no se va a determinar por esa polarización entre quienes están a favor de Santos y en contra del presidente Santos? Eso sí es pues un examen muy simplista. Es como si yo le pregunto a los televidentes, ¿ustedes quieren comer carne o cualquier otra cosa? Y no digo cuál es la otra cosa, pues el 60% quieren carne. Pero si le abro el menú de 100 posibilidades de pargo, de lasaña, de otros platos, pues entonces se va a disminuir el porcentaje. Los colombianos, José Félix, pero déjame que yo no te interrumpí. Los colombianos no van jamás a enfrentarse a un tarjetón binominal donde diga a un lado Uribe y al otro lado cualquier otra cosa. Van a tener 500 opciones, es la verdad, no se engañen. Claro que la lista del presidente Uribe va a tener éxito y se la merece, yo lo espero en el Senado, mucho tenemos que aprender y él mucho tiene todavía que ofrecerle a Colombia y le va a sobrar para elegir por lo menos 10 senadores, de ahí para abajo son rellenos, pero no vamos a tener que hacer mucho esfuerzo dialéctico, Pepe, para decir que el Congreso con esta lista de Uribe es, como usted ha dicho, más de lo mismo, porque renovación con José Obdulio, renovación, a mí me da pena decirlo, con el hijo de Luis Alfredo Ramos, que está en este momento detenido por un tema parapolítica, renovación porque están 2 o 3 apellidos de los más tradicionales de la política costeña. Allí pues lo que no hay es renovación. Hay un nombre prestigioso y querido por los colombianos que es Uribe. El resto de la lista a la gente le importa un pepino y si la examina se va a decepcionar. La gente va a votar por Uribe y le van a sobrar votos para elegir 10. Y bienvenido, porque el nuevo Congreso va a ser un Congreso muy importante. Ojalá sea el de la paz, pero además voy a decir algo. Ojalá el senador Álvaro Uribe Vélez sea el mismo senador Álvaro Uribe Vélez que en el Senado luchó por la paz, que le dio el indulto al M-19, que intentó hacer la paz con el ELN en La Habana, el mismo que liberó a Granda, el mismo que metió a Chávez y después lo sacó. Uribe intentó hacer la paz. Y hizo bien, eso fue noble. Desde la seguridad, la paz. Es lo que estamos haciendo ahora. Yo le tengo respeto al presidente Uribe. Lo quiero ver de nuevo en el Senado. Pero en el fondo queremos lo mismo. La paz, la diferencia es de método. Señor Germán Barón Cotrino, representante de la Cámara de Cambio Radical. ¿Usted cree que la elección que se va a presentar hacia el Congreso de la República, los colombianos van a ir a las urnas divididos entre quienes apoyan el proceso de paz, la paz que está promoviendo el presidente Juan Manuel Santos en los diálogos con el grupo terrorista de las FARC y entre quienes son críticos a ese proceso y en esa medida se va a dividir los votos a favor de Santos y a favor de la lista del expresidente Álvaro Uribe? No creo porque el cúmulo de personas que se van a presentar van a tener diferentes propuestas. Y creo que el presidente Uribe va a tener una representación significativa. Yo calculo que entre 10 y 12 senadores podrían llegar al Congreso. El colombiano normalmente afirma que va a votar en los procesos de elección y normalmente no lo hace. Los porcentajes de abstencionismo son muy altos siempre y usted lo verifica, lo encontrará en cuanto a las encuestas que se han hecho en anteriores procesos electorales. Es importante que llegue, yo creo que le da una altura al Congreso. Creo que es importante el debate porque la naturaleza de esta corporación es ese, el de la polémica, el de la controversia, y me parece interesante tener una persona de esas condiciones que además agrupa a un gran número de colombianos, pero no lo veo necesariamente como una apuesta entre lo que es el uribismo y lo que no es el uribismo. Allá hay muchas tendencias y me parece que los colombianos en eso no le juegan solo a dos cosas. Comparto integralmente lo que dice Roy sobre la forma de hacer la pregunta, me parece que no es la adecuada, porque si usted le incluye las variables encontrará que los porcentajes del presidente Uribe disminuyen y los de las posibilidades diferentes a las de él aumentan. Señor Barón Cotrino, le agradezco ese tiempo que le concedió al programa La Noche de NTN 24. Gracias a ustedes, Jefferson, y un saludo al doctor Laforí y al doctor Roy. Señor Roy Barreras, gracias por habernos acompañado, expresidente del Congreso de la República. Muchas gracias y ojalá todos caminemos hacia la paz, es lo que Colombia merece. Señor Laforí, presidente de Fedegan, le agradezco este tiempo que le concedió a nuestro programa Otra Orilla Ideológica a propósito de esta encuesta que analizamos hoy acá en el programa La Noche. Gracias Jefferson, a Germán y a Roy, un saludo muy cordial. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizat y NTN24, @Jefferson. NTN24, La Noche. Seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.